Si hay un tema por el que a los investigadores les gusta estudiar el caso de Ecuador, es por el drástico cambio que hubo en el país en los años 2000, implementando el dólar como moneda de curso legal. Es el ejemplo de dolarización más importante de la historia y es por eso que muchos tienen el ojo puesto en el caso ecuatoriano. Y desde la victoria de Javier Milei como presidente de Argentina, la atención puesta en Ecuador se ha incrementado. Pero hay bastantes ideas equivocadas sobre la idea de la dolarización, y es que muchos se piensan que la economía se vuelve en cierta medida invencible, y nada más lejos de la realidad. La dolarización en Ecuador ha estado en peligro durante muchos años. Concretamente, desde el año 2009 hasta el 2021 se enfrentó a un escenario muy peligroso donde el esquema que se había diseñado inicialmente se había roto, haciendo que el Banco Central y el gobierno vuelvan a las antiguas andadas donde uno financia al otro. Y hoy os vamos a mostrar cómo lo hicieron. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. El gran objetivo de la dolarización en Ecuador era la de arrebatarle la capacidad de monetizar deuda pública al gobierno, en cristiano, que imprimieran billetes para financiar el gasto público. El desastre financiero de la década pasada había llevado a la nación a una hiperinflación y una crisis en la cuenta corriente sin precedentes, haciendo que dolarizar la economía sea la única vía de escape posible. Y aquí viene la primera curiosidad. El Banco Central se encarga de mantener a flote el sistema financiero siendo el prestamista de última instancia, ya que es el único capaz de emitir nuevo dinero. Ahora bien, si dolarizamos la economía, el Banco Central de Ecuador deja de tener sentido. ¿Para qué existe? Y esto es una buena pregunta. El Banco Central de Ecuador sigue existiendo, pero no se encarga de imprimir billetes, ya que eso lo hace la Reserva Federal. Pues resulta que en Ecuador, al igual que en todos los países del mundo, el dinero que existe no solamente está compuesto por dólares. En Ecuador hay varias formas de dinero circulando, y no me refiero a que hay euros, yuanes, yenes o cualquier otra moneda que se os ocurra, sino otra clase de dinero diferente al efectivo que todos tenemos en mente. Al final, el dinero es cualquier cosa que acepte otra persona para realizar un intercambio. Y la mayoría del dinero existente hoy en día es deuda. Que bueno, técnicamente el dinero fiat es deuda, pero no nos vayamos tan lejos. Sé que esto lo he repetido en múltiples vídeos, pero necesito hacerlo para los nuevos que lleguen al canal. Si ya te sabes esto, te dejo en pantalla el minuto al que puedes saltar para seguir con el vídeo. Esto no lo vemos porque las transacciones que realizamos en nuestro día a día las hacemos con dinero en efectivo, pero a la hora de hacer transacciones financieras, el cuento cambia. La mayoría del dinero empleado en este caso es deuda contraída con otra institución o otra persona, que normalmente es una institución a menos que sea una persona extremadamente reputada. Voy a poner un ejemplo muy simple para que podáis seguir el vídeo. Imagínate que tú le prestas dinero a un amigo y le haces firmar un papel que dice que este amigo te va a devolver los 10 euros que le has prestado. Tú ese papel lo puedes utilizar para pagar. Vas al panadero y si este te lo acepta puedes pagar con ese papel. Solo que ahora tu amigo, en vez de tener que devolverte a ti el dinero, se lo tiene que devolver al panadero. Pues esto es lo que ocurre en el mundo real constantemente. Se utiliza deuda de otras empresas o gobiernos como medio de pago. Incluso vosotros, cuando pagáis con una tarjeta de crédito, estáis haciendo algo similar. Para más información tenéis un vídeo en la descripción. Vale, muy bien todo este rollo, pero ¿qué tiene que ver con el vídeo? Pues bastante. Toda esta deuda que hay ahí circulando tiene una clasificación determinada. No es lo mismo un bono del gobierno que una deuda que tienes con tu amigo por haberle pagado los cubatas anoche. Una deuda es más valiosa que la otra. Entonces, ¿cómo podemos clasificarla? Para hacerlo, necesitamos introducir la jerarquía del dinero, una representación popularizada por el economista Perry Mehrling, donde ordena el dinero existente en una economía en una especie de pirámide invertida. La interpretación es bastante sencilla. Lo que está en la base de la pirámide es más abundante, mientras que lo que está en la punta lo es en menor medida. Lía un poco porque está girada. Pero a su vez, aquello que es más abundante es de peor calidad y lo que es menos abundante es de mayor calidad. Tiene bastante sentido, creo yo. Si tenemos que ubicar el dinero en efectivo que nos es familiar a todos, estaría en el segundo puesto empezando por abajo. Es un dinero de bastante calidad y que es bastante aceptado. Si subimos un poco en esa pirámide nos encontramos con la deuda pública,
que son unos papelitos que dicen que el gobierno en unos años te va a ingresar X cantidad de dinero. No es tan aceptado como dinero en nuestra vida cotidiana, pero en el mundo financiero es muy utilizado. Es más, la deuda estadounidense es bastante codiciada. En la base de la pirámide tendríamos los depósitos bancarios, es decir, dinero que le deben los bancos a sus clientes. Sería el dinero de peor calidad y el más abundante que hay en la economía. Una gran parte del dinero que existe está compuesto por estos depósitos. Y por último, la punta de la pirámide. En ellas se encuentran las reservas de un país. Las reservas pueden parecer que es lo mismo que el dinero en efectivo, pero no. Sobre todo en el caso de Ecuador, que lía un poco, ya que el dólar es la moneda que se utiliza en las transacciones cotidianas. Digamos que es dinero y otras cosas que se guardan con un fin específico, que es el de pagar deudas estatales, comerciales o defender el valor de tu moneda. Puede estar compuesto por otras divisas o incluso el oro. En su mayoría se utiliza el dólar, ya que es la moneda de reserva internacional, pero también se pueden usar otras divisas como el euro. Y como os podéis imaginar, el Banco Central de Ecuador tiene la función de gestionar las reservas del país, porque si no se gestiona bien esa punta de la pirámide, el resto de esta se va a ir al garete. Por eso se debe administrar de forma eficiente las reservas de una nación. Ese es el papel que se le dio al Banco Central cuando se dolarizó la economía, y la pregunta es, ¿cómo lo hacía? Existen múltiples formas de acumular reservas internacionales. Se pueden hacer vía impuestos, vía comercio, con las exportaciones, emitiendo deuda o, en el caso más desesperado, imprimiéndolas. El Banco Central no puede emitir nuevas reservas porque no tiene la impresora de dólares, pero sí que puede elegir cómo administrarlas, y esa es la función que se le dio en el año 2000. Para evitar otro desastre financiero, se dividió el balance del Banco Central en 4 partes. Imaginaros una tarta que representaría todo lo que tiene el Banco Central ecuatoriano y se corta en 4 trozos. Es la misma tarta, pero con un trozo para cada cosa. Lo primero sería respaldar a las instituciones financieras consideradas clave. Para ello, el Banco Central debe mantener un coeficiente del 100% respecto a ellas. Para que nos entendamos, debería ser capaz de pagar de golpe todas las deudas de esas empresas. En el segundo balance tenemos a instituciones financieras públicas que también deben tener un respaldo de un 100%. De esta forma se quiere evitar un nuevo episodio de crisis de deuda, asegurándose de que el Banco Central de Ecuador siempre tenga las reservas necesarias para cubrir al sector público financiero. El tercer balance tendría el sector público no financiero. Esta parte ya no debe estar respaldada al 100%. Es diferente a la anterior, ya que la finalidad del sector público no financiero no es financiar. Son cosas como la seguridad social o cualquier empresa pública normal y corriente que se os ocurra. Y por último tenemos el resto de la economía, que es cubierta por lo que queda de las reservas. Así que la misión era cubrir el primer y segundo balance y administrar eficientemente las reservas entre el tercero y el cuarto. Bajo este esquema se trataba de obligar al gobierno a ser prudente con el gasto, dejándolo con las manos atadas. Pero no durante mucho tiempo. Entre el 2009 y el 2014 se implementaron una serie de cambios legales que buscaban permitir al Banco Central ecuatoriano volver a las viejas prácticas de prestarle al gobierno. En diciembre de 2009, la Junta del Banco Central ecuatoriano adoptó una resolución que permitía adquirir bonos del gobierno de los bancos públicos, aumentando así las tenencias de estos títulos. Es decir, un banco público le financia deuda al gobierno y el Banco Central ecuatoriano le compra esa deuda al banco público. Esto tenía como objetivo aumentar los recursos de los bancos públicos para que puedan hacer préstamos más productivos al sector privado. Desde ahí se siguieron aprobando leyes que relajaban esas normas, generando riesgos innecesarios de liquidez en el balance del Banco Central. La cantidad de préstamos que dio el Banco Central ecuatoriano llegó a representar un 3% del PIB en el año 2014. Todo empezó con un préstamo valorado en 520 millones de dólares a distintos bancos públicos. En principio se pensaba que era algo excepcional y que no se volvería a repetir, pero esta cifra ha ido aumentando hasta los 3.000 millones en el año 2014. Como hemos dicho, la finalidad de esos créditos era la de impulsar el desarrollo, sobre todo el privado,
Y no se ha cumplido. La nueva financiación se utilizó principalmente para financiar al gobierno central con la adquisición de nueva deuda pública. Estos valores gubernamentales llegaron a representar el 25% del total de los activos de los bancos públicos, alcanzando aproximadamente 2.000 millones en diciembre del año 2014. Y en el año 2014 no paró la cosa. En septiembre de este año se promulgó el Código Monetario y Financiero Orgánico conocido como COMIF. Esto de aquí le permitía al Banco Central de Ecuador financiar directamente el déficit del gobierno llegando al 7% del PIB, rompiendo así ese equilibrio existente que no dejaba al Banco Central financiar al gobierno, llegando al punto que en el año 2021 le debiera cerca de 6.000 millones de dólares que se tenían que pagar antes del año 2035. Visto que la cosa se estaba empezando a ir de madre, se decidió cortar de raíz este problema. El 3 de mayo de 2021 se aprobó una ley que revertía la enmienda del año 2014 prohibiéndole al Banco Central financiar al gobierno. Si esto se hubiese mantenido, seguramente la economía ecuatoriana se habría enfrentado a un peligro muy serio, no por culpa de la dolarización, sino por haberse saltado las reglas que te impone una dolarización. Pero aparte de esto, esta capacidad del gobierno de aprobar y quitar leyes sobre cómo debe manejar la economía del Banco Central genera bastante preocupación, ya que demuestra la falta de independencia del Banco Central ecuatoriano. A pesar de estar en una economía dolarizada, el Banco Central debe mantenerse independiente. Es más, la presión que tiene el Banco Central en caso de estar dolarizado es aún mayor, ya que no tiene impresora de billetes. Por eso se está generando la preocupación por la sostenibilidad de la dolarización dentro de Ecuador, y que en caso de alguna desgracia se decida dar marcha atrás a esto. Ahora bien, ¿debería desdolarizarse Ecuador? Esto es tema de otro vídeo que seguramente sacaremos en un futuro, así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal, darle like. Si os ha gustado este vídeo, comentadnos lo que os ha parecido. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.